Entonces me gustaría llamar a Ronaldo Eduardo Díaz Bolaños con el título de su presentación Análisis del artículo Moluscos de la isla del Coco, 1935, de Paul Viollet, desde la historia social de la ciencia. Buenos días, compañeras, compañeros, acá presentes. Como se indicó, me toca exponer un análisis desde la historia social de la ciencia de uno de los artículos que se publicó a inicios del siglo pasado relacionado con estas investigaciones científicas que se efectuaron en la isla del Coco, especialmente un artículo que elaboró Paul Viollet relacionado con lo que son los moluscos que se encontraron en dicha isla. Primero que todo, esta investigación se elaboró en el Centro de Investigaciones Geofísicas, el CIGEFI, acá en la Universidad de Costa Rica, donde tenemos el programa de Estudios Sociales de la Ciencia, la Técnica y el Medio Ambiente. Dentro de este programa, que de carácter interdisciplinario, en que han participado historiadores y físicos, biólogos, sociólogos, antropólogos, economistas, existió también un proyecto para elaborar un diccionario histórico-toponímico de la isla del Coco, que se desarrolló entre los años 2010 y 2012 y que concluyó con la publicación de dicho texto. De hecho, Michel Montoya nos facilitó varias de las fuentes para lo que es el desarrollo de esta publicación. Y también pareció de interés hacer un análisis en su momento del texto de Viollet. Sin embargo, digamos, por diferentes razones, al final no se desarrolló hasta ahora que se da la oportunidad. Sobre todo que la descripción que hace Viollet de su trabajo en la isla del Coco se puede enfocar desde la historia social de la ciencia. Acá aparece un párrafo, lamentablemente en esta parte no se puede ver, pero la historia social de la ciencia es una perspectiva dentro del campo de la historia de la ciencia que aborda lo que es el desarrollo científico a partir del contexto político, económico, social, cultural en el que se desarrolla. Cómo las ideas científicas, los trabajos, las investigaciones, no solamente es producto del talento, de la inteligencia de un grupo de hombres y de mujeres que conocemos como científicos, sino que estos también están relacionados con la situación política, con la economía, con aspectos sociales, inclusive culturales, de ese medio donde se desarrolla el conocimiento científico y que está involucrado con él. De hecho, este aspecto lo diferencia de lo que es el denominado internalismo, que es el internalismo incluye todas esas posturas, esos enfoques teóricos en el cual la ciencia se fue desarrollando por sí misma a través de ideas, a diferencia de la historia social de la ciencia que se enmarca dentro del externalismo, porque para los que hemos trabajado este enfoque no es suficiente el aporte de las ideas individuales. Y para ver un poco
el contexto científico de Costa Rica a finales del siglo XIX e inicios del siglo XX, de acuerdo con dos colegas historiadores, Ronnie Viales y Patricia Clark. Esta época se caracterizó por el desarrollo de un régimen de cientificidad, es decir, de un contexto donde el Estado costarricense, a través del sistema educativo, con el concurso de la empresa privada, en este caso de la United Fruit Company principalmente, y la presencia de una incipiente pero activa comunidad científica, comienza a desarrollar una serie de investigaciones en diferentes áreas que van a culminar con la fundación de instituciones científicas como el Museo Nacional, como el Instituto Físico Geográfico, y en el que participaron diversos científicos, estudiosos, tanto nacionales como extranjeros, que dieron soporte en esa época para el avance del conocimiento científico. Hay que tener en cuenta que el Instituto Físico Geográfico desarrolló, en ocasiones también con el Museo Nacional, una serie de investigaciones a través del territorio costarricense, principalmente en las zonas periféricas, costeras, fronterizas, donde había una población más escasa, y la dinámica económica estaba, digamos, no existía un ligamen tan fuerte con el Valle Central, donde estaba la mayor parte de la población, donde estaba centrada la economía, principalmente con el desarrollo del cultivo del café. Y la idea era tener conocimiento de esas zonas periféricas, de sus recursos, y sobre todo que es una época en que hay conflictos limítrofes con Costa Rica, perdón, con Nicaragua, con Colombia. Panamá se independizaría hasta 1903. Y el Instituto Físico Geográfico elaboró un mapa que reunió lo mejor de la cartografía de la época, e inclusive y se incorporaron también muchos datos obtenidos en sus expediciones. Y entre esas expediciones hay dos que tuvieron lugar en la isla del Coco. De hecho, ya Michel Montoya nos habló en su interesante exposición sobre la presencia de los piratas, de los balleneros, como también de toda una serie de investigaciones que desde el siglo XVIII y en adelante comenzaron a visitar la isla. Para el caso de esta investigación se tomaron en cuenta hasta las desarrolladas por Henri Pittier como director del Instituto Físico Geográfico. Que precisamente ejerció su dirección desde su fundación hasta su retiro al país en el año de 1904. Y es que hay que ver cuál era la finalidad de ir a la isla del Coco, como ya Montoya nos indicó, el surgimiento de una colonia penal, también el interés de establecer una colonia en esa época a raíz del proyecto de Gisler, que era, digamos, un colonizador alemán, y también conocer más de sus recursos, y frente a la expectativa que tenía ante la eventual apertura del canal de Panamá, porque se creía que la isla del Coco iba a ser un lugar de paso, de habituallamiento de las embarcaciones que procedentes del Caribe o que se dirigían hacia el Caribe a través del canal pudieran abastecerse de agua, de carbón, de maderas, etc. De ahí ese interés y eventualmente ver si era factible desarrollar y consolidar el proceso de colonización iniciado por Gisler. Y vemos cómo dentro del personal que acompañó a Pittier dentro de esta embarcación, dentro de esta expedición, se encontraba Paul Viollet, que también era un naturalista, que él había ingresado al país en 1886 en el contexto de la reforma educativa auspiciada por
el licenciado Mauro Fernández. Él fue profesor de Ciencias Físicas y Naturales del Liceo Costa Rica, del Colegio Superior de Señoritas, que surgieron en el marco de dicha reforma, y del Colegio San Luis Gonzaga en Cartago. Y sobre todo, que también durante dos años ejerció temporalmente la dirección del instituto en sustitución de Henri Pittier, que por diversas razones tuvo que retirarse momentáneamente del país. Violet se caracterizó también por desarrollar trabajos de investigación, por recolectar muestras de flora, de fauna, principalmente de insectos, de moluscos, inclusive publicó varias obras, algunas en compañía de Pittier, pero también incursionó en otras temáticas, como por ejemplo lo que es la geografía de Costa Rica, la publicación de una gramática en griego, entre otras cuestiones. Y sobre todo para este trabajo interesa esta publicación, que fue una de sus últimas porque él fallece en enero de 1908, y es un recuento de los moluscos de la isla del Coco durante la exploración que se realizó en enero de 1902. Y una síntesis, es decir, se publicó en francés por la Tipografía Nacional acá en Costa Rica en los años 1908-1909. El Museo Nacional del Salvador, en homenaje a Pittier, hizo una síntesis de este trabajo que se tradujo finalmente al español en 1935, gracias al aporte de Claudia Martínez, que era la profesora de francés del Colegio Superior de Señoritas. En ese año se publicó en la revista de dicho colegio. Recordemos que Violet también fue profesor, y la idea era hacer un recuento de los moluscos acompañado de una breve descripción de la isla. También se describió las condiciones físicas, el relieve, cuáles eran los mejores lugares para desembarcar, digamos, lo que se habla de las descripciones también de las cascadas, de los cursos de agua, también un poco de cómo era el paisaje de esta isla. Y también se describe la presencia de vertebrados como reptiles, aves, los mamíferos que fueron introducidos, también los que fueron invertebrados como las hormigas, los anfípodos, los arácnidos, y en el tema que aquí atañe, lo que son los moluscos. Como metodología, Violet lo que hizo fue recolectar especímenes, algunos de ellos los envió fuera del país para que fueran clasificados por otros científicos, y hizo una descripción de los mismos y los comparó con estudios que ya se habían hecho de especímenes similares en artículos anteriores, además de identificar el hábitat en el cual se encontraban. Gracias a este trabajo se desarrolló un intenso intercambio científico interno y externo, con el aporte de José Fidel Tristán, que sus ilustraciones lamentablemente en la edición del Colegio Señoritas no se publicaron. También el apoyo de Anastasio Alfaro, que en ese momento fue también, era director del Instituto Físico Geográfico, y también lo que fueron los estudios, por ejemplo, de Annecy en Francia, de von Martens en Alemania, y también de Dahl en los Estados Unidos. Incluso es interesante cómo se hace una descripción también, a propósito de Alfaro, de un experimento que él hace en determinado punto entre Punta Arenas y la isla. Dejó una botella, y cómo esa botella, en 1898, y cómo esa botella se halló en 1906 en una de las islas que constituye el archipiélago de las Marshall. Esa es una interesante explicación de la posible ruta que siguió, gracias a lo que es el desarrollo de las corrientes. Hay un debate también muy intenso sobre el origen de la flora, porque Pittier consideraba que la flora era propia de la isla, y otros autores más bien refutaron esta opinión diciendo que era más bien que esa fauna fue traída gracias a lo que es el desarrollo de las corrientes, que esa era la tesis de Alexander Agassiz. Vemos cómo también dentro de lo que fueron el trabajo, lo que hace es Violet una descripción de
digamos, de la procedencia, porque los clasificó si los moluscos pertenecían a la isla, si eran autóctonos o no, si más bien procedían de territorios del continente americano o si no, de los archipiélagos de Polinesia, o que eventualmente hayan sido introducidos, sobre todo en décadas recientes, principalmente con el intento de establecer una colonia penal en la isla o por el proyecto de colonización de Whistler. Incluso hace una descripción muy detallada de los diferentes especímenes. Aquí hace un listado de las especies marinas, que eran las más numerosas. También encontró algunas que las clasificó desde el punto de vista del hábitat en lo que era la parte, que eran especies que crecían tanto en ambientes de agua dulce como salobre, e inclusive también clasificó algunos como terrestres. En ocasiones también, debido al estado en que se conservaron los especímenes, él tenía dudas en cuanto a si correspondía a determinada especie o no. Ya para ir finalizando, tenemos como la isla del Coco, que es un territorio insular costarricense, también fue objeto de exploraciones por ese interés que había de conocer esas zonas periféricas, esas zonas extracontinentales pertenecientes a Costa Rica, de integrarlas a la economía del país, de conocer sus recursos, y al mismo tiempo ese interés motivó también ese conocimiento del relieve, del clima, de la flora, de la fauna, y específicamente en el campo de lo que es la malacología, sobre todo y la relación que existía entre los moluscos de la isla y los territorios vecinos, la relación que hay entre la biodiversidad de la isla con la biodiversidad tanto en el continente americano como en la Polinesia, la importancia que tuvieron las corrientes marinas ante lo que es el eventual poblamiento de especies de la isla, y muy importante también para el desarrollo de futuras investigaciones científicas y más adelante lo que sería la importancia que va a tener la isla del Coco también en la delimitación marítima del territorio costarricense. Muchas gracias.